Maima y Compuche. Hola a todos, mi nombre es Tomás. Este es el audiolibro sin anuncios de La conjetura escita de Patricio Mans. Abajo os dejo link a mi proyecto musical sobre autores, poetas que están en el cielo, lo cual estoy haciendo a través de Instagram. Sin más, empezamos La conjetura escita. La conjetura escita. Libro del halcón que perfeccionó la historia de los escitas. Refería a un escita ciego la extraña relación de su pueblo con los halcones y la importancia decisiva que tuvo cierto halcón en particular sobre una de las bifurcaciones capitales en el desarrollo de la civilización escita. El ciego pescaba a diario en el margen derecho del correntoso Dnieper, cerca de la Citania de Dnieperpetrovsk, no muy arriba de su desembocadura en el Mar Negro o Ponto Euxinio. Lo acompañaba su perro lobo. En sustancia, le gustaba repetir que la aparición de los halcones en la Escitia remontaba en ese entonces ya a muy largo periodo de tiempo. El hecho que, según él, unía a los halcones a la historia de su civilización no vino solo. Por regla general, afirmaba, los cambios importantes que experimenta una sociedad de cualquier naturaleza que ésta sea comienzan a gestarse con gran anticipación al tiempo en que ellos suceden. Los escitas no bien contemplaron las proezas de un diestro en el arte de la cetrería que venía de las regiones orientales de la Escitia. Se prendaron de los halcones, aprendieron el arte de dominarlos y ponerlos a su servicio, exclusivo como compañeros de cacería. Es sabido que los halcones son notoriamente eficaces como cazadores depredadores. Además, y este es un signo no menor, jamás comen la carne de las presas que abaten. Cerca de pequeñas lagunas, libres de hielo a partir de la primavera, los halconeros levantan el puño sobre el cual se hallaba posado el halcón, hundiendo las garras en un guante de cuero que enfunda el brazo. Estamos hablando de un pájaro de grandes proporciones, al menos 3 pies de altura y 6 pies de una punta a la otra de sus grandes alas desplegadas. Un grito del caballero bastaba para que el halcón alzara vuelo y se precipitara como un relámpago de erizadas plumas sobre su presa, por lo general una liebre, un pato, una codorniz, una paloma o un ganso salvaje que pernoctaba en la tranquila superficie del agua. O en un claro de los bosques de abetos, entre las vallas salvajes de Siberia, bastaba un rapidísimo zarpazo del ave para degollar a los distraídos. El caballero descendía del caballo para atrapar a la presa, y si ésta se hallaba en el borde del lago, con ayuda de una rama recogía del agua los cuerpos, aún palpitantes, guardándolos en un morral adosado a su montura. No pocas veces los guerreros intentaron adiestrar a sus halcones para convertirlos en apoyo efectivo durante las batallas.
en sus largas guerras de interceptación, pero los halcones se negaron desde siempre a atacar al hombre. Había aquí quizá un pacto antiguo y secreto de no agresión, pues los hombres tampoco los mataban ni devoraban su carne. Añadiremos que el halcón solo devoraba la carne que su señor le daba. Por tal circunstancia nadie pudo nunca envenenar un halcón. El halcón es en sí mismo una esfinge. Ninguna emoción surca su cara dura, sus ojos penetrantes, su pico afilado y curvo. No se sabe qué piensa de su halconero, rara vez lo mira y siempre lo hace de costado utilizando un solo ojo. Si este silba y se encuentra en el aire, regresa de inmediato al brazo para ocupar su lugar. Jamás emprende la cacería por iniciativa propia. Espera el silbo que reconoce y se hunde a gran altura en el aire, aguzando las pupilas para avistar a la víctima, que por desconcertante que parezca, no reconoce a tiempo el peligro que conlleva consigo el halcón. Por lo demás, este no da ocasión a nadie para pensar. Su ataque es fulminante y certero, silencioso y brusco, mortífero e implacable. El halcón no conoce de vacilaciones ni dudas. En su oficio es un maestro absoluto. La portentosa seguridad del halcón en sus actos es la tranquilidad del halconero. Es la resuelta convicción del halconero sobre la probidad de su conducta y de la probidad de la conducta del halcón. Si no existe una duda, incluso no metódica, en el momento previo al acto no existe maldad en el acto. Solo la noción de maldad vislumbrada antes del acto puede perturbar la conciencia y hacerla vacilar, pero el halcón en sí es un misterio. Carece de nacionalidad, de los conceptos de patria, de país, de territorio, de lar, de hábitat. No identifica la noción de pertenencia ni abriga nostalgias comunitarias. Es solitario, brusco por concepción y doctrina. No conserva otra costumbre que su perfección. Se reconoce a sí mismo sin reparos de ninguna categoría y reconoce su calidad de maestría destructora. Su ley fundamental normativa es matar. Su sola patria es el brazo del cazador. Su lealtad es terminante y sin requiebros. El pacto del halcón con el cazador no tiene fecha. Nadie sabe quién fue el primero que pensó en adiestrarlo. Según el escita ciego de la orilla del Dnieper, él estudió la cuestión durante varios años, pero siempre tropezó con una nebulosa detrás de la cual no había nada. Otra constatación enigmática: el halcón no obedece a las mujeres. Muchas de ellas son hábiles cazadoras, manejan la ballesta, la lanza, el cuchillo, el akinaki, pequeña espadecita muy corta, diseñada para combatir desde la silla del caballo.
con suprema eficacia. Pero el halcón rehúsa posarse en su brazo. Nunca ha cedido a la voluntad manifiesta de sus adiestradores de servir a una cazadora. El hecho es que ignora a las mujeres, aunque jamás agredió a ninguna. No se conoce ni se adelanta una razón. El carácter del halcón es resuelto e impredecible. Este rasgo suyo es tan inescrutable como muchos otros recovecos de su recóndita personalidad. En algún año bisiesto en que la luz no producía sombra, cierto caballero escita vagaba por la tundra siberiana, al pie de los montes Altai, detrás de la ribera suroeste del río Irtis. Lanzó su halcón al aire. Era un día sosegado con nubes blancas y altas, un bello sol de media tarde y nadie a la vista, solo el caballero y su halcón. El ave voló elevándose a considerable altura, desapareciendo entre las nubes, pero en lugar de echarse sobre su presa, que retozaba en un minúsculo remanso, cuyo centro lo ocupaba un islote conformado por dos brazos del río que se bifurcan en ese punto, se fumó detrás de los copos de un bosque de abetos. Permaneció ausente durante largo rato, lo que era inusual. Cuando regresó, traía en el pico una sortija esmaltada con un poco de sangre. Era un simple anillo de oro, sin piedra preciosa ni arabesco alguno, grabado en su amarilla redondez. El cazador miró por largo rato como estupefacto aquella sortija luminosa tachonada por una oscura gota. Por último, despertando de su asombro, emprendió la búsqueda del dedo del cual la joya había sido arrancada. Al poco andar tropezó, de manos a boca, con una joven muy bella, que reposaba bajo las tumultuosas hojas de un laurel. Se hallaba dormida. Era muy probable que se tratara de una adolescente de clase noble, a juzgar por su atavío. Vestía ropajes que no se correspondían con los atuendos de una mujerecita, ni con ninguna vestimenta propia de los contornos siberianos visibles. El pelo oscuro estaba recogido en la nuca por una rodaja que sostenía un ancho peine de madera. La cintura era estrecha y su larga túnica apenas dejaba ver un pie pequeño y deleitoso, calzado con babuchas doradas. Sorprendida, se incorporó con curiosidad, exenta de reticencia. Los ojos parpadeantes del cazador a sus preguntas respondió empleando una lengua extraña que el caballero no conocía, ni tampoco logró descifrar. La joven ni siquiera se había percatado que el halcón acababa de robarle una sortija arrancándola con violencia del dedo anular de su mano izquierda. El caballero descendió de su montura, le tendió una pequeña y discreta vejiga de carnero, llena de vino morado, invitándola a retomar fuerzas. Ella accedió a la suave y gestual requisitoria con entera naturalidad. No pudo explicar su procedencia ni las razones por las que se encontraba allí, sola
desarmada, sin alimento, sin cabalgadura, ni ningún otro medio de transporte. El caballero la tranquilizó con gestos adecuados. Por entonces, luego la ayudó a trepar a la grupa del caballo y galoparon hasta la capital, Citania de Olbia, en la ribera occidental del río Ipanis, cuando éste desembocaba en el Ponto Euxino. El regreso duró 6 jornadas. No hubo mayores incidentes en el camino, salvo el azaroso cruce de varios ríos que a la altura de la estación se hallaban ya descongelados. Sin embargo, aferrado al costado de su cabalgadura sosteniendo a su compañera, el jinete era un erudito en el cruce a nado del caballo en los ríos siberianos. Los cortesanos la condujeron al Palacio Real, encabezando una tumultuosa comitiva llevada ante el rey Saulio y asistida en su relato por algunas doncellas orientales del harén del monarca, que lo tradujeron. Este escuchó su apasionante historia, que ningún otro escita conoció jamás. El rey, enamorado perdido de la niña, la incorporó a su gineceo. Ella desplazó a todas las otras amantes del soberano y permaneció el resto de su vida en la corte sin que nadie pudiera nunca desentrañar el misterio de su origen, porque estaba allí cuando el halcón le arrebató un anillo y quien la abandonó en aquel paraje desierto. Lo que acabamos de narrar es muy importante en la historia escita, pues ella fue llamada la princesa Laetoli y dio a luz a Idantirso. Resultaba casi habitual que determinados monarcas escitas hicieran venir a princesas orientales para acompañarlas en su reinado. No pocas veces estas princesas llegaban a la escita tras el cierre de una negociación o un pacto guerrero. En ocasiones capturaron a más de alguna y la incorporaron a las tareas del reino en calidad de esclavas con ventajas. Algunas llegaron de Mesopotamia y no pocas del reino de Samaria, por lo cual Laetoli fue llamada la princesa samaritana. Con el tiempo, su hijo Idantirso alcanzó el grado de general en jefe de los ejércitos escitas. Más tarde fue elegido soberano tras la muerte del rey Saulio y dirigió la gran guerra patria en defensa de la Escitia contra Darío el persa. Sus 700.000 guerreros poco después de la caída de Babilonia. La historia de las naciones masculla al pescador ciego no es siempre una cosa lineal
fácil de predecir. Muchas veces depende de factores tan insignificantes y no pocas de sus circunstancias pueden parecer insólitas. En este caso, el resultado grandioso de la magna batalla contra los persas tuvo su origen en el hecho casual de que un halcón robara cierto anillo del dedo de una doncella abandonada en el claro de un bosque en los confines siberianos orientales de la Escitia. Por lo demás, la historia recuerda a la Etoli como la única mujer conocida que ha poseído un halcón adiestrado para la caza. Precisamente, el que le robó la sortija, diadema que el rey Saulio conservó en uno de sus dedos hasta la muerte, la Etoli logró compartir con el halcón largas jornadas de cacerías. Era diestra en el manejo de la ballesta y una excelente amazona. Las extensas partidas deportivas podían prolongarse por un tiempo indeterminado. La acompañaba un selecto grupo de guerreros consagrados solo a su protección. Estas largas excursiones deportivas la llevaban siempre a las inmediaciones de los montes Altai, donde su instinto pareció reconocer la clave secreta de su pasado, nunca revelado a ningún mortal de ningún tiempo.